Jorge Luis Borges solía decir que el único problema de la filosofía, el único misterio humano, en el fondo es el tiempo. Nos regimos por el tiempo. Eso quiere decir que amoldamos o organizamos nuestra conducta de acuerdo con la experiencia, con lo que nos pasó, o de acuerdo con las expectativas, es decir, pensando en lo que nos va a pasar. En la política sucede también eso. El futuro ordena el presente porque los distintos actores políticos diseñan sus estrategias, toman sus decisiones con una hipótesis de cómo va a ser el futuro. Al gobierno de Macri le cabe esta regla y tuvo y tiene una relación compleja con el futuro. Cuando llegaron los dirigentes de Cambiemos al poder, se suponía, y ellos también suponían, que iban a tener un conflicto con los pobres. Exagerando diríamos que se prepararon para una gran rebelión de pobres, sobre todo en el conurbano. Y ocurrió lo contrario. Llegamos a estas fiestas, siempre las fiestas son momentos conflictivos, para los que menos tienen, para los que peor la pasan, y sin embargo parece haber paz social. Y el problema lo tienen o lo plantean los ricos. Un récord de riesgo país que ya está en 829 puntos hoy. Quiere decir que la hipótesis de futuro que se había planteado Macri y su grupo no funcionó. No hubo rebelión de pobres, hubo rebelión de ricos. ¿Y por qué sucede eso? Porque previendo ese futuro conflictivo con los que menos tienen, el gobierno se concentró en una agenda social. Ya había un desarrollo de la política social muy amplio, muy intenso, desde la crisis del 2001 en adelante en la Argentina. Bueno, el gobierno de Macri, centrado en el Ministerio de Desarrollo Social, con Carolina Stanley a la cabeza, profundizó esa política. Se realizó por primera vez un censo de pobres en las villas. Se relevó a aquellos que no estaban registrados en ningún programa social. Se identificaron chicos cuyos padres no estaban registrados. En la partida de nacimiento no figuraban correctamente los padres y por lo tanto no eran beneficiarios de la asignación universal por hijos. Al cabo de todo ese trabajo, la asignación universal por hijo llegó a 1.500.000 chicos más de los que ya había cuando el gobierno había llegado al poder. Y a fines del 2016 se decidió, negociada con los movimientos sociales, una emergencia social que incrementó el presupuesto social en prácticamente 20% más de un presupuesto de asistencia social que ya era muy abultado durante la era de Cristina Kirchner. Esto explica que haya habido un trabajo muy intenso que permite cierto orden social, permite cierta contención de los que peor la pasan con altísima inflación y recesión. Lo que no se pensaba, lo que el gobierno de los CEOs, que venían de las empresas, que venían del mercado, no calcularon, es que el mercado se iba a enojar. Que el problema no iba a estar en el conurbano, sino en Wall Street. Mario Quintana, que fue vicejefe de gabinete hasta hace pocos meses, solía decir durante la campaña: no hagamos demasiados ajustes porque el mercado nos va a esperar. Y el mercado no esperó. Y hoy los fondos y bancos se deshacen de los bonos argentinos pensando que en el futuro algún gobierno, no solamente de Cristina, probablemente también de otros dirigentes peronistas que están hablando de renegociar el acuerdo con el fondo, no los va a pagar. La perspectiva del default. Eso es lo que explica que el riesgo país esté en 829 puntos. Para tener una referencia, el de Brasil está en 274, el de Uruguay está en 204 y el de Perú en 141. Fíjese la relación entre 141 Perú, 829 la Argentina. ¿Qué quiere decir 829 riesgo país? Que el país se tuviera que endeudarse, que no lo hace porque estamos
en un programa del fondo, pero si tuviera que endeudarse pagaría 8.29% más que lo que rinden los bonos del Tesoro americano. Esto podría pasar inadvertido porque se puede decir, bueno, tenemos un programa con el fondo le prestó a la Argentina 57.000 millones de dólares, no se necesita del mercado, por lo tanto no importa cuál es el riesgo. No, porque un país que tiene alto riesgo crediticio castiga a sus empresas que también empiezan a tener alto riesgo crediticio, castiga a las provincias que para salir al mercado también tienen dificultades y no están en un programa del fondo, y todo esto revierte en ¿qué? En más recesión, en menos actividad económica, en todo caso en menos nivel de empleo, en menos ingresos para las familias. Quiere decir que hay un puente entre el riesgo país y el bienestar de todos los días, y ese puente es el que está castigando a la economía argentina. El futuro entonces resultó desconcertante. Se iban a enojar los pobres y terminaron enojándose los ricos. Es la rebelión de los ricos, la rebelión de los mercados.